Vamos a estudiar un nuevo tema que es la transformada discreta de Fourier o Discrete Fourier Transform en español, en inglés, perdón, por sus siglas en inglés. Y entonces lo que nosotros vamos a considerar es una señal que nosotros consideremos periódica. Entonces supongamos que acá está mi señal y esta es periódica, ¿verdad? Entonces acá tiene un periodo determinado, este periodo es t y aquí seguimos y se repite, ¿verdad? Entonces también vamos a considerar que es de banda limitada, lo que quiere decir que acá nosotros vamos a tener que el valor, el módulo de su el espectro de potencia es 0 si el módulo de omega, este sería el valor absoluto de omega, es mayor que b. Entonces, nosotros sabemos que para una reconstrucción adecuada es únicamente necesario poder realizar un muestreo que va a ser realizado con la frecuencia de muestreo o la frecuencia de Nyquist, que va a ser 2 veces la frecuencia que tenemos acá, o sea, 2 veces el ancho de banda. Recordemos que acá no estamos hablando de frecuencias angulares, sino que ya estamos hablando en hertz para poder trabajar con esto que está aquí. Entonces, aquí nosotros vamos a tomar en un periodo de muestreo, o sea, aquí vamos a tener periodo de muestreo, voy a poner t sub t porque es en el dominio de tiempo, vamos a tener 1 dividido la frecuencia de Nyquist, estos son muestras por segundo, esta es la distancia, esto es en segundos, o sea, cada periodo de muestreo vamos a tomar una muestra, entonces vamos a medir cuánto está aquí. Luego, periodo de muestreo, o sea, aquí estamos tomando cada periodo de muestreo sobre el eje X. Y entonces, la forma en que los tomaríamos sería 0, un periodo de muestreo, 2 periodos de muestreo y así sucesivamente. Al final vamos a tener n muestras y las muestras van a ser, el número total de muestras va a ser el periodo dividido el periodo de muestreo, así. Entonces esto es lo que vamos a utilizar nosotros para sacar el número de muestras cuando tenemos una señal periódica. Esta que está acá ya no la consideramos generalmente porque es repetida o es lo que está aquí otra vez de vuelta. Entonces acá vamos a tener n muestras. Aquí hay n muestras. Entonces nosotros vamos a hacer una versión de esta función en la cual solo vamos a considerar las muestras. O sea, aquí tenemos la señal original. Y ahora vamos a construir una versión de esta señal. O sea, aquí ya tengo todo lo que tenía que trabajar. Espero no haber cortado ahí. De ahí necesito hacer una versión que solo va a incluir las muestras y que va a ser periódica también. O sea, una sucesión periódica sería. Pero la forma en que nosotros lo representamos es como una suma de funciones delta de Dirac. O sea, quito, digamos, lo que está en medio de las muestras y solo me concentro en las muestras. ¿Y cómo voy a modelar estas muestras? Pues estas muestras las voy a modelar como funciones delta de Dirac. Entonces aquí yo voy a construir algo que yo voy a llamar x minúscula de t. Y entonces x minúscula de t va a ser una función periódica con periodo t que va a estar compuesta por 0 hasta n-1. Las muestras que yo estoy tomando como f de k por el periodo de muestreo por deltas de Dirac que actúan justamente en esos puntos de muestreo. Y esto va a ser periódico con periodo que va desde de 0, voy a poner menor aquí, hasta el periodo que tenemos, el t. Entonces, si nosotros aquí nos damos cuenta, lo que yo necesito son estas muestras que están acá. Entonces voy a crear una versión discreta de esto que está aquí. De hecho es lo que en algunos casos aquí llamamos una versión discretizada de este. Entonces aquí lo voy a asociar no a un número real, sino a un número entero. Por eso lo estoy usando la notación de arreglos en la mayoría de lenguajes de programación, ¿verdad? Donde acceso a la componente késima del arreglo usando brackets. Eso es a lo que yo me refiero aquí, para asociarlo un poco a lo que vamos a estar computando. Y entonces esto va a ser nada más que la muestra tomada en estos que están acá.
Y entonces esto va a ser periódico, así que lo que esencialmente describe esto van a ser las muestras que van en 0, 1, 2, hasta n-1. Entonces acá voy a tener n muestras, que son estas que están acá. Cuando me aburra voy a utilizar x minúscula sub 0, etcétera, ¿verdad? Con subíndices para no estar escribiendo tanto. Entonces estas que están acá se vuelven a repetir porque esta señal que está acá es periódica. Entonces acá lo que tenemos es otra copia de esto. Y entonces aquí ya nosotros cambiamos, digamos, el dominio este que tenemos acá a un dominio discreto, donde ese sería 1, 2, bueno, 0, 1, 2, etcétera, ¿verdad? Y si se dan cuenta, después del n, la muestra n, o sea, el x minúscula n, es lo mismo que el x0. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay una periodicidad en esto que está acá. Entonces, acá nosotros podemos reescribir nuestra señal x de t como la suma desde que k es igual a 0 hasta n-1 de estas muestras que nosotros estamos tomando por el delta de Dirac en t menos k por tx. Y ahora nosotros aquí podemos implementar algo. Vamos a tratar de escribir o de representar esta función que tenemos aquí como serie de Fourier. Entonces aquí voy a tener la suma desde que n va desde menos infinito hasta infinito de c sub n por el e a la menos i omega n por t. Así. E a la i omega n por t, perdón. Entonces los omega n en nuestro caso se transformaban en 2pi partido el periodo por el número de armónico, que en este caso sería n. Y entonces aquí esto toma la forma de un exponencial. Vamos a calcular los coeficientes de Fourier, los c sub n. Y entonces los c sub n se puede escribir como 1 partido el periodo por la integral que va desde menos el periodo menos el semiperiodo. Pero yo voy a utilizar, en vez de utilizar el menos el periodo, voy a utilizar desde 0 hasta t, igual es un periodo, por la función que en este caso es el x de t, por e a la menos i omega n, que serían 2pi partido t por n, y acá tenemos por t de t. Pero la forma en que construimos esta función me hace que yo pueda, usando un poco de distributividad y usando esto, que es la versión discreta en un periodo, aquí, esto va a estar multiplicado por, lo voy a poner aquí abajo porque parece que ya no va a caber, esto va a estar multiplicado por e a la menos i por 2pi partido t por n, t, y esto de t. Pero nosotros sabemos que esta función delta de Dirac va a hacer colapsar a la función que tenemos acá en los valores justos donde la delta de Dirac actúa, que son los k por tx, que son justamente en los puntos de muestreo. Entonces acá voy a tener hasta n-1 y aquí voy a tener e a la menos i 2pi t por n por el periodo de muestreo. Y aquí vamos a tener t dividido tx, o tx dividido t, y si ustedes buscan, por acá lo teníamos, donde tenía la frecuencia de muestreo, acá le puse tf, o t sub t, perdón, entonces acá vamos a poner t sub t también, para no confundir esto, t sub t, la frecuencia de muestreo, acá, y acá arriba también, todos tienen que ser t, y entonces el t sub t partido t, o el t partido t sub t, es n, o sea que aquí, que es el inverso, tendría la siguiente forma. Los c sub n serían 1 partido t, que es el periodo, por la suma desde que k es igual a 0 hasta n-1 de las muestras, los x sub k, por e a la menos i 2pi partido n mayúscula, que es el número de muestras, por n, aquí me faltó el k, por k, así. Y entonces estos elementos que van a aparecer acá, que están asociados a los c sub n, estos elementos son los que a nosotros nos van a interesar, porque recuerden que los c sub n
en el términos de análisis de Fourier, como lo hemos estado haciendo con series, se referían a la componente de la señal en esa frecuencia específica. O sea que aquí vamos a tener una sucesión que me va a expresar una relación con cuál es la componente en una frecuencia específica para cada uno, y a esa le voy a llamar la transformada discreta de Fourier. Entonces la transformada discreta de Fourier no va a funcionar sobre una función, sino que va a afectar a una sucesión. En este caso tenemos esta sucesión que está acá, y entonces a esa sucesión le vamos a calcular su transformada discreta de Fourier. Es a la sucesión es a la que se le calcula la transformada discreta. La voy a poner como X mayúscula, y aquí esto va a ser una función que va a dar una sucesión también, y esta sucesión se va a calcular como la suma desde que k vale 0 hasta n-1 de la sucesión de los x en el dominio del tiempo, digámoslo así, las muestras que sacamos por e a la menos 2pi partido n por k. Y entonces esta que está acá es la que vamos a definir como la transformada discreta de Fourier.